Ok, muchas gracias, Ivana. Eh, Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto el poder estar acá con ustedes, compartiendo un poco mi experiencia sobre las herramientas de calidad en el proceso de fabricación de mobiliario escolar. Bien, primero quisiera presentarme. Como les decía, yo trabajo para el CITE Madera en el área de laboratorio. Nosotros nos encargamos de realizar validación a través de ensayos y control de calidad para la aprobación de diferentes tipos de muebles en función de las normativas nacionales. ¿Ok? Entonces, estas herramientas que vamos a tratar el día de hoy les puede ser de ayuda para el proceso, para identificar los procesos de fabricación en la carpintería o la fabricación de mobiliario escolar y cómo pueden utilizar estas herramientas para poder lograr un mejor control y obtener un producto que cumpla los estándares solicitados en las normas técnicas u expedientes técnicos que lancen las diferentes convocatorias que normalmente eh, ejecuta el Estado a través de los diferentes programas, como puede ser el PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, los núcleos ejecutores, u otras modalidades de contrataciones para compras de mobiliario escolar que existe en nuestro país. Bien, eh, como les había comentado Joana, pueden hacer sus preguntas a través del chat y al final vamos a aperturar unos minutos, vamos a dar un tiempo para que podamos compartir experiencias quizás en este tema. Bien. eh, Bien. Nosotros, el CITE Madera, promovemos el desarrollo del sector de la madera y el mueble y afines mediante la prestación de servicios tecnológicos y proyectos de I+D+I a las unidades productivas de la cadena de valor. Entonces, nosotros somos aliados estratégicos del sector de la madera y el mueble. Nuestra finalidad es poder ayudar a la industria a alcanzar estándares, poder desarrollar innovación a través de todos los servicios que brindamos. Entonces, nuestros objetivos son 4. El primero es la tecnología y el conocimiento, a través de abordar los desafíos tecnológicos y de conocimiento que presentan las cadenas productivas, impulsando el salto tecnológico. En cuanto al mercado, eh, nuestro objetivo es insertar a las unidades productivas al mercado. En la línea de la innovación, ayudar a generar innovación en las unidades productivas, mejorando su oferta productiva. En cuanto a los servicios tecnológicos, activar el mercado privado de servicios tecnológicos. Estos son nuestros objetivos, ¿ya? Dicho sea esta pequeña introducción, eh, me gustaría poder hablarles sobre la calidad, ¿no? Eh, Primero, les planteo acá dos definiciones. Una es sobre la calidad, en la cual se indica que es una propiedad que tiene una cosa u objeto y que define su valor, así como la satisfacción que provoca en un sujeto. Entonces, esta es una definición técnica, vamos a decir, de calidad, pero la calidad es relativa, porque va a depender de lo que establezca la empresa o la persona con respecto a qué es calidad para él, ¿no? Entonces es muy subjetivo el definir calidad. Entonces, eh, generalmente en el tema de la producción o de productos, la calidad está definido en función del requerimiento del cliente, cuáles son
los requisitos que el cliente quiere encontrar en su producto final para que el fabricante tenga esa línea y tome en consideración todos esos aspectos o requisitos para que en su proceso mantenga o cuide de que el producto no vaya a salirse de estos requisitos que están plasmados o solicitados por el cliente. Entonces, otro de las definiciones que vi conveniente poder mostrarle es la de Ishikawa. Ishikawa es uno de los padres de la calidad, vamos a decir, junto con Deming. Ishikawa indica que practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. Entonces, como les había dicho, quien plantea los aspectos de calidad o los requisitos va a ser el cliente. Y la empresa, en función del mercado, es que se traza sus propios estándares de calidad para que pueda ser competitivo y diferenciarse en un mercado de cualquier producto. Entonces, ¿qué nos permite el control de calidad? Como ven acá en esta imagen, un momento, voy a ayudarme de la... ¿Ok? Como ven en esta imagen, el control de calidad está evocado a satisfacer los requisitos del consumidor. Está orientado netamente al consumidor. Nos permite tener métodos de medición para controlar el proceso, desarrollo de estándares que la misma empresa, como les había comentado, va a implantar en función de las necesidades del mercado, de lo que puede analizar en el mercado, de los consumidores. Y le va a permitir establecer las especificaciones, ¿no? Entonces, una vez que esta parte de acá va de la mano con la documentación, y todo tiene que ver con las necesidades del consumidor. ¿Ok? Bien, el control de la calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas y o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad. Entonces, la calidad la definimos como una cadena, ¿ok? Es una cadena entre tres actores. En este caso tenemos los proveedores, tenemos la empresa y el cliente como actores. Y todos estos actores están engranados para poder dar, satisfacer la necesidad del cliente, ¿no? Entonces la empresa establece los estándares de calidad y estos estándares lo transfiere al proveedor. ¿Para qué? Para la compra de materias primas, de insumos, de accesorios o materiales que le va a permitir cumplir con esos estándares y satisfacer la necesidad del cliente. Entonces el cliente expresa sus expectativas de calidad, la empresa establece los estándares de calidad en función de esos requisitos y esas expectativas y solicita a sus proveedores el abastecimiento de estas, como le dije, materias primas e insumos que permitan satisfacer estas expectativas y necesidades del cliente. Entonces, como se dan cuenta, esto es una cadena que está fuertemente ligada para poder estar orientados a estos estándares y controles de calidad que se requieren. Bien, el control de calidad se dan en dos etapas, podemos decirlo. Tenemos la calidad en el diseño, que es la primera etapa, donde vamos a plasmar criterios como comodidad, que está viendo con el confort,
con la ergonomía del mueble, tenemos que tener en cuenta aspectos de funcionalidad y de seguridad. En la parte del diseño, propiamente dicho, es donde se va a plasmar la idea o el proyecto que tiene el cliente, y es en esta etapa donde vamos a tener en cuenta estos tres aspectos que he mencionado. Por ejemplo, en el caso de la comodidad, como ya les había dicho, estamos en función de lo que indican las normas técnicas, ¿ya? Para, por ejemplo, en dimensiones. Para el caso del mobiliario escolar, existen normas técnicas peruanas que te indican cuáles son las dimensiones, ángulos, radios, curvaturas que debe tener el mueble. Y como saben, existen mobiliarios de diferentes niveles. Tenemos el mobiliario de inicial, en primaria y secundaria. No es un mismo mobiliario para todos los tamaños. Entonces, es en esta etapa donde para establecer los aspectos de comodidad nos vamos a basar en las normas técnicas. En cuanto a la funcionalidad va de la mano con los aspectos de los requisitos de resistencia, durabilidad que puede tener el mueble, si es funcional o no es funcional. ¿Ok? Muchas veces, mi experiencia, he visto diseños muy bonitos, llamativos, pero en el aspecto funcional pierde ciertos requisitos que van a ser obligatorios. Por ejemplo, el de estabilidad. Yo puedo tener un mueble muy bonito, llamativo, pero la altura del asiento es demasiado pronunciada y no tienes reposapiés quizás. Entonces, así, en ese tipo de, de criterios hay que tener en cuenta al momento de diseñar. En cuanto a la seguridad, va de la mano con toda la resistencia y estabilidad, la estabilidad que tenga el mueble, ¿no? Darle seguridad al cliente, que no se vaya a romper el producto cuando sea utilizado por alguna persona. En este caso de seguridad, me gustaría comentarles un poco la experiencia. Hay muebles que son para dormitorios, tenemos muebles como cajoneras, eh, muebles que a veces ponen televisores encima del mueble y lo tienes en el cuarto. Entonces estos muebles contenedores que le llaman eh, para guardar la ropa son un problema a nivel mundial por la serie de accidentes que han tenido y de fallecimientos de niños, ya que los niños al momento de jugar a veces jalan los cajones y se paran en los cajones y quieren treparse sobre el mueble, y por una pérdida de estabilidad el mueble termina cayendo sobre el niño. Hay estudios y estadísticas que muestran el grado de la cantidad de accidentes que han tenido este tipo de productos. Entonces, justamente el control de calidad, la verificación del producto final nos permite pues asegurar de que este producto no vaya a generarle un accidente al usuario, ¿ya? En cuanto a la calidad de conformidad, tenemos herramientas como manuales de estándares, especificaciones técnicas, la parte de los ensayos de productos, técnicas de muestreo, gráficas de control y diferentes herramientas que vamos a utilizar para la calidad de la conformidad. Bueno, dentro de las etapas del control de calidad, definimos tres etapas. Tenemos la calidad en el desarrollo del producto,
que esta es la primera etapa. Acá es donde voy a establecer, vamos a decir, toda la receta, planos constructivos, lista de piezas, cómo va a ser el flujo de producción. Acá es la parte preparatoria. Acá es donde se define todo lo que al momento de entrar en la línea de producción se tiene que cumplir. Entonces, en esta etapa tiene que ir mucho el trabajo de la mano entre los diseñadores, arquitectos y también con personal de producción, ya que a veces se dan casos en los cuales se diseña y se generan, se quieren generar productos que al momento de ser fabricados no se pueden llevar a cabo. Entonces hay un conflicto ahí entre la parte productiva con la parte de diseño. Entonces siempre tiene que ir el trabajo de la mano, tener la opinión del jefe de planta o alguien que tenga la experiencia en el proceso de producción para que se pueda de alguna manera ver si es eh, práctico o se puede plasmar esa idea en la realidad, se puede llevar a cabo. Entonces tenemos la otra etapa, que es en la etapa de selección de la materia prima e insumos. En esta etapa yo puedo generar un control de calidad en el proceso del requerimiento, por ejemplo, de la materia prima. Si es madera, puedo generar los controles. Puedo establecer defectos, uso, el control de la humedad de equilibrio, almacenamiento de la madera y tableros. En esta etapa yo puedo definir a través de los documentos que están explicados en el expediente o en los instructivos, en esta etapa puedo realizarlos y ejecutar para que mi materia prima sea la más idónea y adecuada para realizar mi proyecto, ¿no? Llevar a cabo mi proyecto. La última etapa que se plantea como el control es en el proceso de producción y en el producto terminado. En esta etapa, nosotros vamos a utilizar en el proceso de producción, en el flujo, en el diagrama de flujo de producción, vamos a utilizar herramientas para poder controlar en los puntos más críticos que pueden ser susceptibles a falla y que de esa falla puede generarse un rechazo del lote al momento de ser entregado a la entidad que está adquiriendo el producto. Entonces, esto es en esta diapositiva quiero mostrarles el flujo para desarrollo de los prototipos y la validación de la funcionalidad. Siempre es recomendable desarrollar un prototipo, ¿ya? Y esta es una sugerencia, y tómenlo en cuenta como si fuese parte de una cultura de calidad. Siempre es bueno desarrollar un prototipo, ¿ya? Para que pueda hacerse la validación de la funcionalidad sobre ese prototipo. Quiere decir esto que en este flujo empezamos desde la parte del diseño como base, donde se va a plasmar la idea, se va a conceptualizar, y de allí viene la parte del expediente técnico, donde se elaboran las especificaciones técnicas, plano de fabricación, recetas y costos. Luego desarrollamos el prototipo, y en esta etapa del desarrollo del prototipo es donde realmente vamos a ver si es factible el diseño, realizar el diseño o no. Si de repente los sistemas de ensamble que se plantearon van a funcionar o no. En esta etapa realmente vamos a saber si la idea que estamos teniendo sobre el proyecto a ejecutar se va a llevar a cabo o no. Y es acá donde posteriormente ese producto pasa por una validación, y esta validación es la ejecución de ensayos
bajo las normas técnicas o especificaciones que estén indicados en el expediente. Entonces, de esta manera, a través de estas pruebas mecánicas, podemos realmente saber si el producto cumple con los estándares nacionales, por ejemplo, dados en las normas técnicas, y de esta manera ya ustedes, con la seguridad y certeza, pueden iniciar una producción en gran escala. Acá les quiero contar un poco una experiencia que tuvimos con una empresa. Había fabricado sillas para hoteles, ¿ok? Y el diseño de la silla eran de unas piezas circulares eh, bastante, con un diámetro, el diámetro era aproximadamente de 1 pulgada trabajada, circular, y cuando pusieron en uso estas sillas, se comenzaron a romper y los usuarios, los clientes del hotel comenzaron a tener accidentes y se rompían a nivel del montante con el asiento, se rompía esa unión. Entonces, cuando vimos cómo estaba unido con un tarugo nada más. Después cambiaron a un minifix, pero igual se terminaba rompiendo. Nos buscaron para hacer el análisis en la silla, nos trajeron las sillas que estaban siendo utilizadas en el hotel, hicimos las pruebas y pudimos corroborar realmente que el producto no cumplía con el estándar indicado en la norma, tenía estas fallas. Hicimos un análisis y llegamos a la conclusión que el problema era el diseño. Entonces se tuvo que hacer toda una reingeniería en el diseño, pero ojo, acá hay un problema eh, muy grave, que cuando se generan estas rupturas, estas fallas puestas en uso, la empresa tiene una pérdida en la imagen de los productos que brinda, y muchas veces, a veces recuperar esa imagen de la empresa es complicado. Entonces, siempre recomiendo por experiencia que se haga este proceso del desarrollo de prototipos para validar su funcionalidad antes de iniciar todo un proceso de fabricación en gran escala. Y de esta manera ustedes pueden diferenciarse en el mercado a través de la venta de productos con calidad. ¿Ok? Bien, este es un ejemplo de desarrollo de los planos, las especificaciones. Esto se llevó a un prototipo, el prototipo fue evaluado a través de cargas. Por ejemplo, acá tienes una carga distribuida para ver si el producto tiende a deflactarse. Esta es una prueba de estabilidad. Tienes carga, se aplica una fuerza horizontal y se va viendo si el producto tiende o no tiende al vuelco. Entonces, de esta manera podemos verificar si justamente lo que les había comentado en la lámina anterior es verificar que el prototipo o el diseño o el proyecto que se está llevando a cabo cumple con todos estos estándares y no va a generar un problema al usuario final. ¿Ok? Bien, ahora voy a entrar a hablarles sobre las herramientas de calidad que se pueden utilizar en los diferentes análisis de información o en los diferentes procesos. Son diferentes herramientas que van a ser utilizadas en diferentes situaciones. ¿Ok? Estas herramientas, hay muchas herramientas de calidad que se pueden utilizar y que existen y que normalmente se utilizan. Yo he tomado algunas herramientas, las que podrían utilizar dentro de sus procesos, y con estas puedan de alguna manera mejorar
ese estándar y tener un mayor control en la calidad de sus productos. También me gustaría hablarles que hoy en día existe no solo ya la definición de control de calidad, sino la calidad ha evolucionado a tal punto que ya no solo hablamos del control de calidad, sino hablamos de la gestión de calidad. La gestión de calidad es una herramienta que se implementa en las diferentes áreas, y esta herramienta de la gestión de calidad es mucho más grande, aborda mucho más puntos. En esta oportunidad yo solo les voy a hablar sobre las herramientas que pueden ser utilizadas en el control de la calidad. ¿Ok? Una de las herramientas que pueden utilizar, si es que no la han implementado, es primero definir bien cuáles son los procesos a través del uso de un diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujos sencillos, hay otros diagramas de flujos más complejos, donde tienen entradas, salidas, y puede ser mucho más complejo. Este es un diagrama que me permite a mí saber todos los pasos y actividades por las cuales tiene que pasar la materia prima o todo el proyecto para llegar a obtener un producto final, pues, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Esta herramienta le va a poder identificar, quizás a través de esta herramienta, ustedes puedan determinar dónde están sus cuellos de botella. Eso es otro análisis que se puede hacer, ya que de este diagrama de flujo yo puedo sacar un diagrama de actividades, que es un DAP, que es otra herramienta que me va a permitir saber cuánto tiempo me toma cada proceso y ver cuál es mi cuello de botella. Y una vez que ustedes detectan cuál es su cuello de botella, pueden hacer todo un análisis de cómo dar solución para que el proceso no se estanque, no se acumule. De repente, no sé, el, el cepillado y corte tiene mayor eficiencia o productividad, tienes más máquinas, y en la etapa de lijado y pintura, no sé, tienes un proceso que es muy lento y se te va acumulando, solo acá puedes procesar 10 y acá puedes procesar solo uno, y se te va a ir acumulando, 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 y no va a ser fluido. Entonces, en este diagrama tú puedes detectar cuáles son tus cuellos de botella, qué soluciones puedes dar, qué acción de mejora puedo implementar en diferentes puntos. En este diagrama también de flujo, yo puedo utilizar como herramienta definir los puntos críticos y las variables de control, que esta es otra de las herramientas que también puedo implementar dentro de mi flujo de proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos la etapa del habilitado, tenemos la etapa del maquinado, tenemos la etapa de armado y acabado. ¿Ok? En este flujo, en estos pasos, en el habilitado tenemos todas estas actividades. Tenemos la etapa de la actividad de trozado, listoneado, garlopeado, regresado, encolado. Entonces, como ven, en todas estas actividades le hemos colocado algunos puntos. Estos puntos son mis puntos críticos. Quiere decir esto, que si yo no controlo este proceso y, por ejemplo, estoy procesando la madera y no verifico si la herramienta de corte eh, está desafilada, va a comenzar a hacer arranques de las fibras de la madera, y por ende después voy a tener que utilizar otro proceso para borrar esas marcas, y al final de repente la pieza de madera no me quede en la medida que estaba estipulada. Ya no es 20, por ejemplo, una pulgada. Comenzamos con una pulgada comercial que es
una pulgada real que son 25 milímetros, ¿ok? Y después del proceso ya no termina en 25, pues no termina en 20, 19. ¿Por qué? Porque tuve este problema que no controlé, que el elemento de corte, el elemento de corte no estaba afilado, dañó la madera, y después tuve que hacer otro proceso de lijado, ¿no? Para que pueda borrar esas marcas. Entonces, tengo mayor pérdida de madera, de material, y así. Entonces, todas estas puntos los define la empresa. La empresa va a definir cuáles son sus puntos críticos que van a afectar en el producto final, y que ese producto final después puede ser motivo de rechazo y de fracaso, ¿no? En el caso del mobiliario escolar, no sé si sabrán que el mobiliario escolar, el mayor comprador de este producto es el Estado. El Estado es el mayor consumidor de mobiliario escolar. Entonces, si al momento de hacer la entrega de los lotes de producción al Estado, tiene inspectores que van a ir y van a verificar si cumple con las dimensiones, si tiene fallas en el acabado, y van a hacer una serie de inspecciones visuales, ¿ya? Que si en esta etapa nosotros no hemos tenido el control y no hemos tenido en cuenta, al final van a encontrarse con un problema muy, muy grave, porque van a rechazarle los lotes. Y eso es pérdida, es plata, es dinero que se tiene que tener en cuenta. Entonces, esta herramienta les va a permitir a ustedes poder controlar. Y ahora, ¿qué mido? ¿No? En cada punto. Entonces, cuando defino los puntos críticos, tengo que tener instrumentos de medición, que estos instrumentos de medición también tienen que estar calibrados, ¿ya? Este es un término, la calibración es un término, es un paso, ¿ya? Que permite saber si realmente el instrumento está dando una medida correcta. Si el valor que yo estoy obteniendo a través del instrumento de medición es correcto o no. Eso siempre hay que preguntarnos, ¿no? Porque todos los equipos con el uso se van deteriorando. Entonces, si yo constantemente estoy utilizando una wincha, que la parte del enganche de la wincha ya se ha estirado y hay unos milímetros más, menos, y hay un margen de error mayor, entonces ese instrumento ya no te sirve para estar midiendo, porque puede llevarte a una falla, puede conllevarte un error. Y ese error al final se va a reflejar cuando venga un inspector con un instrumento que está calibrado y verifique, va a darse cuenta de que tu instrumento y tu producto no cumplen, ¿no? Entonces, a ese nivel se llega. La calibración la realizan laboratorios que tienen patrones que les permite, a través de un procedimiento, verificar o calibrar de que el instrumento o el equipo que utilizas está dentro de los parámetros de error aceptables, y que vas a tener al final un producto, un proceso de calidad, ¿no? Vas a asegurar la calidad de los resultados. Entonces, eso es lo que me permite esta herramienta de los puntos críticos y variables de control. Ahora, dentro de la variable de control, ¿no? La variable de control es una, vamos a decir, como un instructivo, una guía. Son las variables que voy a implementar para saber cuál es mi estándar y qué es lo que tengo que medir. Por ejemplo, este es un instructivo, o plasmar una variable de control, ¿no? Por ejemplo, tengo en la parte del corte y medidas de piezas, ¿cuál es mi estándar? Cortes precisos. Entonces, para tener cortes precisos en cuanto al espesor, ancho y largo de las piezas. Entonces, ¿qué necesito para tener cortes precisos? Necesito medios de verificación. Para este caso utilizo la wincha, utilizo un pie de rey,
o un calibrador digital. Entonces, de esa manera yo voy a poder verificar que el proceso o esta actividad de corte esté acorde con lo que se requiere. Bien, esta es una lista de chequeo que me va a permitir registrar y saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Entonces, cada cierta cantidad de procesamiento de piezas tiene que hacerse una verificación. ¿Para qué? Para que sepamos que los equipos, cada cierta cantidad de procesamiento de madera o de cualquier otro procesamiento de materia prima, tiende a tener un desgaste, tiende a tener un desajuste. Puede ser que la cuchilla se incline un poco, se pierde, como le dije también, el filo, la vibración misma, se van soltando algunas. Entonces, todo esto va a conllevar que si yo no controlo, no voy a saber, si no mido y no estoy verificando, no voy a saber en qué momento mi máquina dejó de funcionar bien. Entonces, a través de esta lista de chequeo, yo voy a ir teniendo un control de cómo se va dando el proceso o la actividad que estoy realizando. Entonces, ya sé en algún momento, por ejemplo, que cada 1000 cortes, ¿ok? El equipo tengo que parar, ajustar, lubricar, afilar las cuchillas, porque ya tengo controlado, ya sé, ya he hecho un seguimiento que me permite saber cómo se comporta mi máquina. Y de esa manera tengo una optimización en su funcionamiento. Y esta optimización se, eh, se refleja en una mayor productividad y van a tener un mayor control van a tener un mayor éxito en las piezas que van a obtener porque van a estar acorde con lo requerido. ¿Ok? Bien, otra de las herramientas que normalmente se utilizan son esta herramienta que le llamamos histograma. El histograma es la recopilación de datos para su posterior procesamiento. Esta recopilación de datos nos permite saber si estamos dentro de los estándares que hemos plasmado o estipulado en la etapa del diseño. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar sillas escolares y el programa de sillas me dice que, o la compra me dice que el contenido de humedad de la madera, ¿ya? Tiene que ser 14% más menos 2. Y esa es la tolerancia. ¿Ok? Me acaban de indicar que eso es lo que está indicado en el expediente técnico. Entonces yo tengo que adquirir mi madera, secar la madera y llevarla a un contenido de humedad que esté dentro de esos valores. Entonces, hago las verificaciones de las tablas de la madera a través de la utilización de un instrumento de medición, que en este caso puede ser un higrómetro de contacto, un higrómetro de clavos. Si es madera cerrada, ¿ya? Utilizamos el de clavos, que son como dos pines que se insertan dentro de la madera y se hace la lectura a través de un transductor. Este dato del contenido de humedad los voy registrando, voy generando un registro, ¿ya? Y después voy a hacer un posterior procesamiento. Y justamente el histograma me permite procesar esa información y saber si el contenido de humedad de la madera que estoy utilizando está dentro de los límites
en el cual tengo que trabajar la madera porque eso es lo que me ha pedido la entidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que parte, o sea, el contenido que me ha pedido es 14% más menos 2. Quiere decir que tengo que estar entre 12 y 16% tiene que estar el contenido de humedad de mi madera. No puede salirse de eso porque de lo contrario va a venir la entidad y cuando verifiquen con esos instrumentos me van a decir que la parte, puede ser que alguna de las piezas de madera que verifiquen ellos o que inspeccionen sea la que tiene el contenido de humedad más alto y se sale de esos valores. Entonces, el objetivo de esta herramienta es visualizar la dispersión, ¿no? El centrado respecto de los límites de especificaciones. Tenemos límite superior, límite inferior, ¿ya? Y esto es con la finalidad de poder analizar la información y tomar decisiones. Si veo que parte de las piezas de madera están fuera del rango, yo las separo y trabajo con lo que está seco y lo otro lo envío nuevamente a procesar de repente a secado con otras piezas de madera que esté secando. Entonces, esta herramienta me permite hacer ese análisis, hacer esa toma de decisiones, ¿ok? Y para la toma de estas decisiones también hay diferentes comportamientos. Como ven, estos son los comportamientos que puede tener los datos cuando se analizan, ¿no? Podemos estar en un primer caso que te dice que los datos, el proceso está centrado, ¿no? Está centrado y con poca variación, no tiene mucha variación los datos, son bastante pegados y están dentro de los límites. Tenemos otro caso que el proceso puede estar centrado, ¿ok? Pero tiene bastante dispersión, tiene bastante variación. Tenemos otro caso, pero sigue estando dentro de los límites. O sea, hasta el caso 2 estamos dentro de los límites, pero algunos datos están casi por ahí bordeando los límites, ¿no? Tenemos otro caso que puede estar los datos no centrado, no está en el centro, porque ¿cuál es el centro? El centro es, por ejemplo, en el ejemplo que les di, 14%. Este es el valor central de humedad que me pidieron. Y los valores no están centrados, sino están por encima de lo pedido, pero están dentro de los límites y tiene poca variación, porque todos los valores están juntos. Y ya en el caso 4, si es el caso crítico, son valores que no están centrados, ¿ok? Y que se han salido de los límites. Este sí es un caso preocupante, porque acá sí ya puede ser motivo de rechazo. Entonces, como ven, en nuestro caso anterior, los datos no están centrados, ¿ok? No está centrado, la mayoría de datos está acá, no está centrado y están dispersos. Y a la vez se salen del límite superior. Hay valores que están por encima del valor requerido. Entonces acá yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Acá yo tengo que tomar acción y decisiones de qué voy a hacer para poder dar una solución a este incumplimiento de un estándar que tengo estipulado, que es el contenido de humedad de la madera. Bien, esta herramienta, como les digo, puede utilizarse, por ejemplo, para el caso del contenido de humedad, para el caso de las medidas de los espesores de las piezas, puedo hacer mis tablas y esto lo pueden trabajar en una hoja de Excel, ¿ok? O en otros casos hay también programas como son el Minitab, por ejemplo, que es un programa de estadística que permite también hacer este tipo de análisis, ¿ok? Se puede ingresar la data en ese programa y hacemos los gráficos. Pero, como les dije, en Excel también se puede hacer.
Bien, otra de las herramientas que me gustaría también mostrar es el diagrama de Pareto. Este diagrama de Pareto eh, ya nos permite analizar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Fallas en el producto. Yo tengo como fallas y la frecuencia con la que se va dando estas fallas. Entonces, por ejemplo, tengo piezas fuera de medida, que están fuera de la tolerancia de medidas que he tenido. De un proceso de producción, no sé, he tenido 12 piezas que están fuera de la medida. Contracción de la madera, he tenido 42 piezas de madera que se han contraído y han perdido, han tenido contracción, han tenido falla por contracción. Tengo fallas en la adherencia de los acabados, han tenido 5 productos que han tenido falla en la adherencia del acabado. En las fechas de entrega he tenido 20 lotes que los he entregado fuera de fecha de la entrega. Imprecisión de los ensambles. Y así ustedes van definiendo los problemas que van teniendo y van viendo la frecuencia con la que se va dando. Entonces, ¿qué me dice el diagrama de Pareto? Este diagrama me permite, nos dice que un pequeño porcentaje de las causas producen una gran proporción de los resultados. Quiere decir, el diagrama de Pareto es el 80 y 20, se conoce. Si yo abordo el 80% de las fallas, ¿ya? Voy a dar una solución y un avance en cuanto a la calidad enormemente. Por ejemplo, acá tenemos que el 80% se da en el tercer caso, que son piezas fuera de medida. Si yo abordo estos 3 problemas, ¿ya? Voy a dar solución a la mayor cantidad de, de inconvenientes dentro del proceso y voy a tener una mejora sustancial. Y con eso puedo mejorar todo lo demás. Bien, otro de los de las herramientas que puede utilizarse en el proceso de la mejora en cuanto a calidad es el diagrama de espina de pescado. Este diagrama es el diagrama de causa-efecto, ¿ya? En el cual determinamos un problema a resolver y vamos haciendo un análisis de las 5 M's, ¿no? Que tiene que ver con la máquina, el método, los materiales, la mano de obra y la gestión, la parte administrativa. Entonces, acá tenemos, vamos definiendo, ¿no? Las causas primarias, las causas secundarias del problema. Puede ser quizás, no sé, en el caso de la maquinaria, ¿no? Se descalibra constantemente. ¿Qué está pasando? Entonces, vamos viendo que tengo, por ejemplo, como problema, eh, falla en las medidas finales del producto, ¿no? Productos defectuosos por falla de medidas. Entonces, voy haciendo un análisis, ¿qué está pasando? Voy viendo si el método que estoy aplicando, si la mano de obra, de repente el carpintero no está bien capacitado, de repente el carpintero no ha descansado, trabaja muchas horas, doble turno. Entonces, puede ser una de las razones por la cual el proceso tiene esas fallas, el producto final o las piezas están con fallas. También puede ser un problema que sea la causa puede ser, eh, el, como les decía, la causa puede ser el equipo, no se está afilando los elementos de corte, eh, este, la máquina está descalibrada. Entonces, de esa manera vamos a hacer un análisis de todas las causas que pueden intervenir, por ejemplo, en el caso de las máquinas, en cuanto a la mano de obra, en cuanto a la materia prima o los materiales, ¿no? Y de esa manera podemos determinar qué efecto genera sobre
el problema que estamos planteando y qué acciones voy a tomar para hacer una mejora y resolver ese problema que tenemos, ¿no? Bueno, en la etapa de los requisitos de las materias primas, para el caso del mobiliario escolar, existen herramientas que estipulan cuáles son los requisitos que deben tener estas materias primas. Una de las herramientas que se utilizan son las normas técnicas. Las normas técnicas nos dan los estándares de calidad que se tienen que seguir para poder obtener un producto acorde con lo estipulado en nuestras normativas nacionales. Entonces, las normas técnicas son herramientas que nos permite hablar en un mismo lenguaje. Una norma técnica, voy a darles un ejemplo, ¿no? de cómo nos permite, pues, este estándar hablar en un mismo lenguaje. Todos tenemos, pues, hoy en día utilizamos las tarjetas de crédito o las tarjetas para banco, ¿no? Las tarjetas bancarias de crédito, débito. Estas tarjetas tienen ciertas medidas y formas y bandas y chips que nos permite que esa misma tarjeta sea utilizada en cualquier banco. Esa es una muestra práctica de cómo se estandarizó. Imaginemos pues que cada banco sacara su propia tarjeta, sus propias dimensiones, que tenga un cajero con una tarjeta específica para cada banco. Entonces, imagínense pues viajar a otro país y que vas con una tarjeta que no le hace al otro banco, entonces se dificultaría mucho el comercio y la utilización y la disponibilidad de los recursos monetarios a través del uso de este producto. Entonces, una forma de estandarizar a nivel mundial ha sido llevar este producto a unas medidas, formas, requisitos, características, y todo está plasmado en una norma técnica. Entonces, esa es la mayor muestra de cómo una norma técnica es una herramienta que nos permite hablar en un mismo lenguaje, y esta norma es adoptada a nivel internacional. Las normas técnicas tienen diferentes categorías. Tenemos normas internacionales, normas de asociaciones o grupos, que por ejemplo en este caso tenemos las normas europeas, que es de toda la comunidad europea. Tenemos las normas, después las normas países, en la pirámide de jerarquía de las normas, tenemos todas las normas de países. En este caso, nosotros tenemos las normas técnicas peruanas, que están dadas por el Instituto Nacional de la Calidad, que es la entidad que se encarga de regular y sacar las normas técnicas a través de, a través de la elaboración de esta herramienta por equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo se reúnen para elaborar estas normas. Estos equipos están conformados por los tres sectores. Tenemos el sector producción, el sector el sector producción, el sector consumo y el sector técnico. Estos tres sectores están representados por diferentes especialistas que conforman estos comités que se reúnen para elaborar los documentos y que en nuestro país podamos tener herramientas que nos permitan hablar, como les decía, en un mismo idioma. Entonces, de esa manera nosotros hemos llegado a tener esta normativa que es elaborada por el Subcomité Técnico de Muebles, que está a cargo de la Secretaría, está a cargo del CITE Madera, quien les habla. Formo parte de este grupo de trabajo que nos encargamos de elaborar estas normas con la finalidad de que en el país se adquieran productos que cada vez tengan una mayor calidad y que ésta pueda ser verificada y de esa manera también las empresas peruanas puedan ser competitivas a través de la utilización y la mejora que van a ir desarrollando
en sus productos. Entonces, esta normativa de requisitos nos establece todos los requisitos que se deben cumplir en cuanto al mobiliario para instituciones educativas en los diferentes niveles de educación, pues, ¿no? La normativa nos da los requisitos para los diferentes materiales, ¿ya? Con la finalidad de que todos los sectores que están involucrados cuenten con esta herramienta que les facilite la identificación y selección rápida del producto. Hoy en día, también les quiero comentar, acá quiero hacer un paréntesis para comentarles que el Perú Compras es una entidad que se está encargando de elaborar fichas de homologación. ¿Qué es una ficha de homologación? En algún momento lo van a escuchar más adelante. Una ficha de homologación es una herramienta, ¿ya?, que va a permitir al Estado comprar productos de una manera más ágil, porque vas a tener una ficha que está homologada y según esa ficha, todas las instituciones del Estado se van a acatar a esa ficha para hacer la compra. Entonces va a dinamizar y mejorar. Y esto lo digo porque, por experiencia, muchas veces diferentes entidades del Estado, pueden ser gobiernos regionales o diferentes instituciones, hacen sus expedientes para compra de mobiliario escolar. Y cuando uno ve, en provincia quizás pueden utilizar un expediente que es muy antiguo, que ni siquiera está acorde el diseño al nuevo diseño que ha estipulado el Ministerio de Educación. Entonces, sacan ese diseño tan antiguo de mobiliario que todo es recto, no es cómodo, y así cada institución va sacando diferentes tipos de expedientes, diferentes tipos de diseños. Entonces, no estamos hablando en un mismo lenguaje y cada vez se dificulta porque los empresarios tienen que adaptarse a cada expediente. Si hacemos una ficha de homologación, las empresas se van especializando y esto les va a permitir también que sean más productivas, sean más eficientes, que no tengan que estar cambiando las máquinas constantemente y reajustándolas para cada expediente que se va pidiendo. Entonces, nuestra industria no es competitiva si tenemos diferentes diseños de un mismo producto, ¿no? Para un mismo producto, diferentes diseños. En el mobiliario escolar tenemos diferentes diseños, ¿no? Que le cambian una piecita, no que le cambian otra forma, y así hace que las empresas no sean productivas y no sean competitivas. Entonces, esas fichas de homologación va a permitir y va a ayudar a que pueda mejorarse y agilizarse el tema de las compras, ¿ya? Quería comentarles un poco sobre eso. Ese punto es un poco mi experiencia en haber participado en la revisión de estos documentos que ya más adelante van a estar siendo utilizados por el país. Bien, justamente lo que les hablé hace un momento, ¿no? Los diseños. Si se dan cuenta, acá tenemos 3 diseños distintos, con materiales distintos. Uno es completamente de madera, otro es polipropileno metal, otro es metal madera. ¿Ok? Y las formas tienen que mantenerse. Por ejemplo, el radio de curvatura del respaldar está dado en la norma, y ese radio también lo tiene este plástico, y otro respaldar de madera también tiene ese mismo radio de curvatura. El ángulo de inclinación del asiento, igual manera, lo tiene ambos, los 3 tipos de productos, así sean en distintos diseños, ¿no? Por la forma de la constitución, pero de construir, la forma de construir, pero las medidas están normadas, las formas están normadas. Entonces, eso es lo que nos permite esta normativa, ¿no? No condiciona el diseño, esta norma no condiciona el diseño, y acá les muestro por qué no lo condiciona, siempre que se cumplan con los requisitos antropométricos del usuario para el que ha sido diseñado, ¿ok? Y las características y exigencias del uso del mueble. Bien,
los requisitos de esta normativa nos va a permitir cubrir especificaciones para estos tres tipos de materiales. ¿Ok? Madera, tableros derivados de la madera, metales. En la normativa se detalla y se especifica todas las características de estos materiales. En esta exposición voy a entrar solo a hablar de la madera, me voy a centrar en la madera, pero como ya han visto, tienen la normativa, la 260015, que es la norma que les va a permitir tener esa información. Ustedes pueden entrar a la página del INACAL y pueden buscar esa norma y visualizarla para poder sacar alguna información que crean conveniente. Bien, en cuanto a la madera, la normativa nos dice que las partes y piezas de madera tienen en un mismo mueble, tienen que ser de la misma especie. O sea, si voy a hacer un mueble, tengo que hacerlo con las piezas provenientes de una misma especie. ¿Ok? Normalmente en las especificaciones o los expedientes que salen a convocatoria, la entidad indica ahí cuáles son las especies, sugiere y da un listado siempre de especies que pueden ser utilizadas. Ojo, no se restringe solo al uso de esas especies, sino se puede aperturar y utilizar otras especies siempre y cuando cumplan con estas propiedades mínimas en cuanto a... Estas son propiedades físico-mecánicas mínimas que tiene que cumplir el mueble, en la madera, diré, para que pueda ser utilizada en la fabricación de mobiliario escolar. Si no cumple con estas propiedades, no va a poder ser aprobada por la institución que esté lanzando la licitación o compra, entonces no les van a poder validar. Ahora, ¿quién les valida o quién les puede validar si ustedes tienen alguna especie maderable que quieran incluir en la fabricación para abastecer al Estado? Hay instituciones, laboratorios especializados, en este caso nosotros tenemos laboratorios especializados que vamos a hacer la identificación de la especie, vamos a hacer un estudio de las propiedades, quizás una búsqueda bibliográfica que acredite que esta especie que hemos identificado tiene esas propiedades y cumple, y de esa manera pueda ser aceptado por la entidad y puedan abastecer con esa materia prima. ¿Ok? Bien, en cuanto a la madera, la normativa nos dice que tiene que cumplir ciertos parámetros o requisitos en cuanto a defectos, ¿ya? La madera, ustedes saben que es un material que proviene de un árbol y al ser un material orgánico es atacado por insectos, atacado por hongos, tiene también un proceso de secado porque al cortar el árbol tiene fluidos internos y tiene agua, y todo eso se tiene que eliminar para llegar a una materia prima acorde con los estándares que ha establecido la empresa. Entonces estos defectos pueden ser intolerables, tolerables, ¿no? Como defectos tolerables se tienen perforaciones pequeñas, por ejemplo, ¿no? Las perforaciones son hechas por insectos. Estos ataques pueden encontrarse en ciertas cantidades y en ciertas medidas, ¿ya? Y son todavía aceptados aceptados en una pieza que va a conformar un mueble, por ejemplo. Entonces, si tiene agujeros de 1 a 3 milímetros de diámetros, ¿ya? Pueden ser aceptados. Lo que te dice que los diámetros den un máximo de 6 milímetros en un área de 100 centímetros cuadrados. Es decir, en un área de 10 por 10 centímetros no puedo tener más de 6 milímetros de diámetro en orificios de 1 a 3 milímetros. ¿Ok? Quiere decir eso que puedo tener, por ejemplo, 2 perforaciones, 2 agujeros en un área de 10 por 10, puedo tener 2 agujeros de 3, o puedo tener 6 agujeros de 1 milímetro.
y no habría ningún problema. No afecta, y esto puede ser eh, tapado con un sellado, no puedes utilizar una masilla y tapas esos orificios y se puede aceptar. Perforaciones grandes tienen que ser, no puede, los agujeros con diámetros menores a 6 milímetros producidos por insectos, no mayor a 6 milímetros, máximo 3 agujeros por metro lineal, y no tienen que estar alineados, o sea, tengo que ser 3 agujeros que no estén alineados, ¿ok? Eso es lo que te indica la norma. Bueno, como defecto tolerable, tenemos las grietas. Estos son una imagen referencial de grietas. Las grietas son permitidas de hasta 2 centímetros de largo y 0,5 milímetros de ancho, y no ser mayor a la tercera parte del espesor de la tabla, de la pieza, y el número tal que no perjudique la solidez del elemento de la pieza que va a ser utilizada en el mueble. ¿Ok? Entonces, todas estas medidas son verificables, y estos son las tolerancias que te da la norma. Entonces, estas son, por ejemplo, estos son los datos que yo puedo tomar en cuenta al momento de elaborar mi instructivo, el cual va a ser utilizado como un estándar para hacer el control en mi proceso de fabricación. Tenemos como mancha azul, es un hongo, ¿ya? Es un hongo generado, es un hongo cromógeno que genera una mancha sobre la madera. Por ejemplo, hay especies que son más susceptibles a estas manchas. Entonces, este hongo genera este daño en el aspecto visual, más no estructural. Esta mancha no hace un daño estructural, pero si se deja el hongo activo, puede ser un vector para que entre otro hongo, que es el hongo de pudrición, y dañe allí sí la madera. Entonces, te dice que la mancha azul no es cuantificable mientras no afecte la resistencia de la madera. Entonces, esto sí está permitido siempre y cuando no esté presente y activo, ya no hay tolerancia que restrinja. Bien, como defectos tolerables tenemos el grano inclinado. El grano inclinado es un defecto que puede ser permitido solo en un elemento no estructural. Te dice que el grano de inclinación debe ser máximo 10 grados, y esto se mide de esta manera, ¿no? Se hace la medición del ángulo. Las fallas de compresión paralela. La falla de compresión paralela se le conoce como trizado. Esta es una fractura que se genera en el tejido de la madera, normalmente cuando se hace el proceso de aprovechamiento del árbol. Cuando se tumba el árbol cae sobre la superficie, de repente puede haber otro árbol o una piedra que esté en el suelo. Cuando el árbol cae y golpea e impacta sobre este otro cuerpo, se generan estas fracturas internas que se le conoce como falla de compresión paralela o trizado. Estas fallas pueden ser aceptadas solo en elementos que no son estructurales, ¿ok? Dentro de un mueble tenemos elementos que son estructurales, por ejemplo, las patas. Imagínense que esta falla esté en una pata y yo me comienzo a reclinar o a hacer un efecto de vaivén de mecedora con la silla, y está este efecto en la pata, puede ser motivo de ruptura de la pata y un accidente para el usuario. Bien, como otros defectos tolerables con buen sellado, bueno, en defectos tolerables tenemos los defectos de forma. Estos defectos de forma son generados por el proceso de secado, ¿ok? En el proceso de secado hay especies maderables que le llaman, que por el crecimiento que han tenido, tienen la madera, a veces sale tensionada, sale con tensiones.
Entonces, esta madera tensionada al momento de ser procesada el árbol a tablas, estas tensiones van a liberarse, van a buscar liberarse y van a generar estos defectos. Normalmente se liberan cuando pasa por el proceso de secado. En el proceso de secado tiene todo un procedimiento para que evitemos y disminuyamos en lo mayor posible estos alabeos, ¿ok? Bien, tenemos otro de los defectos, son los nudos. En el caso de las maderas provenientes de los bosques naturales, que son las latifoliadas, no tenemos mucha presencia de nudos en algunas especies. En otras sí, por ejemplo la bolaina tiene estos nudos en gran cantidad, nudos pequeños. En algunos casos estos nudos pueden ser nudos muertos que se van a desprender, y la normativa te dice que el tamaño tiene que ser menor de 20 milímetros de diámetro, ¿no? Y así te va dando los requisitos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un requisito para inspeccionar y verificar que los nudos estén presentes y que no excedan esta cantidad eh, cantidad que tiene que estar presente dentro de la madera. ¿Okay? Bien, como defectos intolerables, tenemos perforaciones, agujeros que exceden la tolerancia indicada, rajaduras y grietas que exceden. En cuanto a la rajadura, como vieron hace un momento, una grieta no pasa de un lado, de una cara a otra en la tabla. Si pasa la abertura de una cara a la otra cara, esa es considerada una rajadura. Si solo se da en una cara y un canto o un extremo, eso se considera como grieta. ¿Okay? Bien, tenemos fallas de compresión en piezas estructurales, justamente lo que les comenté hace un rato. Si la falla por compresión se encuentra en una pata de una silla o de una mesa, no está permitido. La inclinación del grano tampoco está permitido si excede la tolerancia. Maderas con presencia de hongos xilófagos o hongos de podrición tampoco está permitido. Maderas con presencia de insectos activos, nudos muertos, presencia de médula y o corteza. Bien, en cuanto al tratamiento de la madera, la normativa te dice que la madera tiene que estar seca, ¿ok? La normativa actual todavía te indica que el contenido de humedad tiene que ser menor o igual al 12%. Acá yo hago un paréntesis para comentarles que en el CITE Madera hicimos un estudio para determinar el contenido de humedad de equilibrio de diferentes especies a nivel nacional. Este estudio permitió saber cuál es el contenido de humedad de equilibrio de cada provincia, de cada departamento, de cada distrito. A ese nivel ha llegado. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya no se puede considerar un 12% para todo el país, porque no es la realidad. Nosotros tenemos 3 regiones muy marcadas, ¿ya? Y aparte de eso tenemos muchos microclimas. Por ejemplo, acá en Lima nada más. Si uno se va hacia Neguilla o se va hacia La Molina, tiene un clima distinto a si estamos en Miraflores o si estamos en la playa. ¿Me entienden? Entonces hay condiciones climáticas distintas. Y el contenido de humedad es la pérdida que tiene la pérdida de agua que tiene la madera, ¿ya? Y esa pérdida se da por un equilibrio que va a buscar con respecto a la temperatura y la humedad relativa del lugar donde va a prestar servicio a la madera. Entonces, dadas esas condiciones de temperatura y humedad, la madera se va a equilibrar. Entonces, tenemos diferentes equilibrios para Puno, para Cusco, para Iquitos, para Madre de Dios. Entonces, la realidad es que esta normativa se está actualizando, estamos en el comité trabajando en la actualización de esta normativa, porque vamos a hacer la incorporación de ese estudio y vamos a colocar una tabla donde te indica, dependiendo en qué provincia te encuentres, cuál es el rango de humedad de equilibrio en el cual se tiene que trabajar la madera. Ese es un avance que hemos tenido y una mejora
para el tema normativo. En cuanto a la preservación solo se aplica a las maderas que no tienen una durabilidad natural alta. Entonces, en ese caso, se aplica un preservante. Para el caso del mobiliario escolar, no es recomendable utilizar preservantes, ¿ya? Pero igualito la norma lo menciona por si nos encontramos con otro tipo de producto. Bien, por ejemplo, acá la normativa también nos habla sobre la etapa del proceso de fabricación y nos dice que las tolerancias para los sistemas de ensamble que vayan a ser hechos en espiga y escoplo o espiga caja tengan ciertas diferencias y ciertas medidas. Y esto es muy importante porque por mi experiencia he podido ver que muchas de las empresas que han fabricado mobiliario, por ejemplo, escolar en madera, en diferentes programas anteriores como los núcleos ejecutores, fracasaban cuando nos llegaban los muebles al laboratorio y evaluábamos, se terminaban abriendo, desarmando. Y vimos cuál era el motivo, era porque la espiga y la caja no tenía precisión. En algunos casos la caja era demasiado grande a la espiga, en una diferencia hasta de 0,5 milímetros, ¿no? Entonces, esa diferencia ¿qué hace? De que la unión, el ensamble, no esté apretado y que la línea de cola no funcione bien. Entonces va a llegar un momento en que se va a terminar separando esa unión. No sé si en algún momento les ha pasado que han entrado a un restaurante, se han sentado en una silla y han sentido cómo la silla comienza a abrirse. Ya, eso ocurre porque no ha habido una precisión en los elementos de ensamble. Entonces la normativa te dice que tienes que tener ciertas tolerancias en las medidas, ¿ok? Que la diferencia, por ejemplo, entre el ancho y la espiga sea de 0,2 milímetros y que la profundidad de la caja tenga que tener 1 milímetro más de la longitud de la espiga. ¿Y esto por qué? Porque al momento que se introduce la espiga en la caja, si estuviese en la misma medida, el mismo longitud de profundidad, entonces todo el adhesivo que se va empujando hacia el fondo por presión de fluidos va a ser de que nuevamente lo empuje la espiga hacia afuera y no permita que se una. Va a haber ese problema. Entonces, ese espacio que dejan adentro de 1 milímetro justamente es para que se almacene el adhesivo sobrante que va a quedar cuando vaya introduciéndose la espiga en la caja. ¿Ok? Bien, en la etapa de fabricación también tenemos el ensambles con tarugos, es otro sistema de ensambles y así existen muchos otros, pero en este caso la normativa te indica cuáles son la densidad que tiene que tener el tarugo, las características que tiene que ser estriado, que tiene que tener tolerancias en cuanto a sus medidas para poder ser ingresado dentro de la madera y pueda funcionar adecuadamente. ¿Ok? Esta es la gráfica, por ejemplo, que nos muestra la normativa y las medidas que nos da para que puedan ser utilizadas, como les había dicho, en la fabricación y ensamble de mobiliario. Bien, en cuanto al aseguramiento de la calidad de los lotes, acá quiero comentarles que ya hemos visto todas las herramientas y todo el proceso de fabricación, el diagrama de flujo y todo lo que va concerniente a la calidad de la fabricación del producto. Ok, una vez que ya pasaron todo eso, fabricamos todos los productos, tenemos los lotes terminados y el Estado se va a asegurar de que ese lote cumpla con el estándar de calidad. Como les había dicho, si no hay controles de calidad, no todos los productos son homogéneos. Entonces, cuando se va a validar un lote, se toma una muestra representativa del lote y se lleva al laboratorio a hacer los análisis de los ensayos de funcionalidad para determinar estabilidad, resistencia, durabilidad, las medidas de los materiales, verificar las dimensiones y todo lo que es concerniente al producto ya terminado. Entonces, este aseguramiento de la calidad se hace a través de los lotes
Y para eso se utilizan factores de control de calidad que son cuantitativos, ¿no? Primero, verificar que el lote esté completo, que las medidas estén acorde, que los tiempos y los plazos están dentro de lo estipulado. Y tenemos factores cualitativos, que son ya las cualidades de funcionalidad, si es seguro o no es seguro, y eso se hace a través de los ensayos, ¿no? En esta parte me voy a mostrarle algunos ensayos que normalmente realizamos a los mobiliarios. En el caso de los... Ustedes saben que todos los muebles de madera tienen un recubrimiento. Ese recubrimiento puede ser un barniz, una laca, y ese insumo, una vez aplicado sobre el sustrato, tiene que ser sometido a ensayos. Si tenemos pruebas de adherencia para ver si realmente el recubrimiento se ha adherido a la superficie de la madera o de cualquier otro material, no puede ser metal. A veces ocurre que un proceso mal hecho, por ejemplo, en el caso de los metales, si hay alguna grasa que está sobre el sustrato, va a dificultar de que el recubrimiento se adhiera a ese sustrato y va a tener a desprenderse rápidamente. Igual en la madera. Puede ser que la madera tenga, químicamente la madera tenga un pH que es incompatible con el recubrimiento que se va a aplicar, y cuando aplico el recubrimiento, al poco tiempo comienza a descascararse porque no hubo una adherencia. Entonces esta prueba nos va a permitir, tenemos pruebas de resistencia a la abrasión, por ejemplo el desgaste por rotación. Esta prueba nos permite saber eh, cómo se comporta el recubrimiento ante el tránsito, por ejemplo para el tema de los pisos. Tenemos las pruebas de brillo. El brillo es muy importante, sobre todo en el mobiliario escolar. Por ejemplo, la norma te dice que para las mesas no puede ser brillante, tiene que ser mate, porque el reflejo de la luz, la refractancia de la luz, va a generar cansancio visual en el estudiante y por lo tanto va a generar desconcentración. Todos estos ensayos y pruebas me va a dar un aseguramiento de la calidad del resultado del producto. ¿Ok? De ahí tenemos ensayos, por ejemplo, de estabilidad para mesas, en donde se aplica fuerza a través de máquinas que va a permitir verificar cómo se comporta el mueble. ¿Ok? Tenemos ensayos de resistencia y durabilidad, como el que se están mostrando en los diferentes estas pruebas nos va a permitir ver cómo se comportan las uniones, por ejemplo, los ensambles o el tablero, el espesor de tablero que se ha utilizado es adecuado, o por ejemplo el diseño de esta mesa, este voladizo, necesita un refuerzo o va a soportar una carga. Bien, en cuanto a las sillas, de igual manera, ¿no? También pasan por el proceso de ensayos, que son pruebas de estabilidad, pruebas de resistencia, pruebas de durabilidad, que nos permite ver cómo se va a comportar el mueble. ¿Ok? Un momentito que quiero mostrarles un... Ya. Eh, les voy a mostrar un video para que vean. Este es el laboratorio del CITE Madera. Acá nosotros hacemos los ensayos justamente para verificar la calidad de los productos. Espero un ratito que cargue, esto no está cargando.
como pueden ver, se aplica una fuerza y se termina rompiendo el mueble, el producto. Entonces, para que puedan darse cuenta de la importancia de realizar las pruebas, esto podría haber sido un accidente y normalmente este video que les estoy mostrando fue un estudio que se hizo con ASPEC, que es la Asociación de Protección del Consumidor, ya que había muchas quejas sobre estas sillas plásticas. Muchos usuarios tenían accidentes, se rompían. Hicimos las pruebas, comenzamos a validar de 13 marcas que nos llevaron para analizar, solo una cumplía con los estándares de calidad indicados en la norma, y otra de las situaciones que también pudimos detectar era que este producto es mal utilizado. El plástico no puede ser utilizado en condiciones de alta temperatura, y normalmente ahí es donde los terminan poniendo. Entonces, con altas temperaturas, en el tiempo, el plástico se va volviendo vidrioso, quebradizo, y en el momento con la alta temperatura se vuelve maleable, se vuelve muy como plastelina, ¿no? Entonces, eso es lo que termina ocurriendo y lo que pudimos nosotros ver en en estas 13 sillas que probamos. Como ven, al fondo hay más sillas, fue todo un estudio que realizamos solo en las sillas plásticas y pudimos llegar a una conclusión, y ASPEC hizo una publicación sobre los resultados encontrados, ¿no? Bien, ahora voy a entrar a comentarles un poco la experiencia de los casos de fallas que hemos ido detectando en el tiempo que vengo trabajando en el laboratorio, y cómo se han ido dando estas fallas y qué soluciones se pueden dar para que se evite llegar a incurrir nuevamente en estos mismos errores, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos la falla en la separación de uniones. Como ya les había dicho, acá básicamente ha sido un tema de, uno, el funcionamiento del sistema de ensamble del tarugo con la caja. No ha soportado y no va a soportar este tipo de carga. Entonces, se tiene que haber mejor, un mejor sistema de ensamble para poder evitar. Entonces, esto lo pudiéramos detectar cuando hicimos el prototipo. Se hizo el prototipo, se ensayó el prototipo y después se decidió que ese no era el ensamble adecuado. Hicieron un ensamble de espiga pasante que funcionó de mejor manera. Tuvo una mayor resistencia, por ejemplo, ¿no? Bien, este otro caso fue, nos trajeron, no, hicimos una inspección, un muestreo de un lote de sillas de madera que habían sido adquiridas por el gobierno regional en Ayacucho, ¿ya? Y lastimosamente se rompió el montante, como pueden ver, a través de una carga que aplicábamos como simulando como si una persona se sentara y se apoyara en el respaldar. Cuando comenzamos a analizar la madera, nos dimos cuenta que la madera tenía presencia de hongos de pudrición. Estaba la madera sumagada, como le llaman criollamente en el lenguaje de los carpinteros. Esta madera con pudrición, ¿ya?, generó la ruptura. De las 5 sillas que muestreamos, 3 tenían el mismo problema. Entonces, analizando un poco, ¿qué ocurrió? La empresa que fabricó el mobiliario no tenía estándares, era una carpintería pequeña, no necesariamente estas herramientas tienen que ser utilizadas por empresas grandes, ¿no? Una carpintería pequeña, conociendo estas herramientas, las puede aplicar. Saben cuál es su línea de proceso, tienes tu flujo, sabes cuáles son tus puntos críticos, qué cosa puede influir en que tu materia prima, si no la clasifico, no la verifico, puede afectar en tu producto final. Sí, acá está la prueba. Entonces, ¿qué debió haber pasado? Que el carpintero debió haber identificado que la madera tenía este hongo de pudrición y la debió haber separado. Imagínense que esta madera con ese hongo de pudrición pasó por todos los procesos. Se secó, se habilitó, se dimensionó, se ensambló,
y el carpintero no notó que había ese hongo de pudrición 1. Hacemos después un diagrama de espina de pescado. Entonces, ¿qué pasa? El carpintero necesita capacitación. Ataco la raíz, entonces tengo que capacitarlo. Entonces, estas son los ejemplos claros que muestran que el error vino de toda la línea de producción, desde que adquirieron la madera hasta que fabricaron el producto y lo entregaron. Bien, acá tenemos una falla común también, que es la imprecisión de componentes, y esto generalmente está dado porque lo que les comentaba, de repente descalibración de las máquinas, no hay una verificación de las medidas por parte de los carpinteros o de los operarios en la línea de producción de una pieza. Entonces, cuando estoy elaborando las partes y piezas, no estaba midiendo y terminé teniendo una diferencia en algunas piezas que al final termina pasando esto. Entonces, otra vez, errores ¿de qué? De calidad en el proceso de fabricación. Bien, acá tenemos una falla de abertura en las pegas de un tablero de madera. Y estas aberturas se dan, ¿por qué? Por un mal proceso de secado. Después la madera termina perdiendo humedad en el proceso, se va contrayendo más y se termina separando la línea de pega por contracción. Igual manera, ¿no? En el caso de las sillas pasó lo mismo. Esto es diseño. Acá ha habido una falla en el diseño. Esta unión del tablero, de la pega, por machimbrado, queda casi en el aire. Justamente la estructura metálica, el radio de curvatura que tiene, deja todo este voladizo del tablero en el aire, y justamente toda la carga la recibe esta línea de pega. Entonces, al aplicar la fuerza, se terminaban fracturando. Esto era diseño. Entonces, se tuvo que poner una estructura de metal por debajo para que este voladizo se sentara sobre esa estructura. Estas son las mejoras que se pueden implementar cuando se hace un prototipo y se evalúa antes de comenzar una producción en gran escala y se pueda tener el fracaso ya al final, ¿no? Bien, en cuanto al metal, tenemos fallas, por ejemplo, comunes. No se definió un buen calibre de tubo, o el proceso de soldadura, no sé, no fue el adecuado. Hay soldadores que tienen que soldar un montón de piezas y como no está automatizado, el soldador coloca solo un punto, un par de puntos nada más, y no sé, era una boca de pez lo que tenía que soldar, y tenía que soldar todo el contorno, pero no, solo puso en 2 puntos. Ya, terminamos haciendo la prueba y se termina rompiendo a nivel de la soldadura. O en este caso, con una prueba de impacto se doblaba este tubo, cuando impactaba entonces las patas se metieron. Hicimos esta mejora, implementaron este ángulo como un taqué, que normalmente se utiliza en los muebles de madera, se colocó este ángulo en el metal y solucionado el problema, pasó la prueba. Bien, bueno, ruptura del polipropileno. Normalmente la ruptura del polipropileno ocurre cuando se tiene una mezcla de polímeros virgen con reciclado. Entonces, cuando hay una mayor concentración de polímero reciclado con virgen, ocurre esto, no se terminan rompiendo los tableros, no son adecuados. Otro de los errores que también encontramos en las fallas es la imprecisión en los huecos con los puntos de fijación de estos se llaman tetones, que tiene el elemento de polipropileno, que en este caso es el respaldar, no coinciden. Entonces, cuando no hay coincidencia exacta, al poner el tornillo se fuerza y se comienza a ajustar, entonces esto está tensionado. Cuando se hace un ligero impacto se termina fracturando. Entonces también calidad en el proceso,
igual ruptura de los remaches, desprendimiento de los tornillos en los tableros, y así diseño, esto también es diseño. Se hizo todo este escritorio y solo estaba este respaldar fijado a la estructura a través de unos ángulos que estaban acá por debajo del tablero del escritorio. No tenía mayor agarre. Entonces recomendamos a la empresa que de este pedestal, de esta base pedestal, salga una estructura o acoplen una estructura como un ángulo que permita sostener el peso, y de esa manera se dio solución al problema. También realizamos el control de calidad en los elementos o accesorios, como son el caso de las correderas, bisagras, jaladores. Entonces determinamos la calidad de estos accesorios. Normalmente, por ejemplo, una empresa estipula que su accesorio tiene que ser una corredera telescópica con una resistencia de 80.000 ciclos de apertura y cierre en acero inoxidable. Ok, vas al mercado y el proveedor te dice, mira, yo tengo esta de acá, pero no tiene la ficha técnica, pero te dice, sí, esta de acá tiene 80.000 ciclos, ¿no? Ok, tiene 80.000 ciclos. Déjame verificar en un laboratorio. Entonces lo llevas a un laboratorio, hacen la prueba, te entregan el certificado, y el certificado te dice que solo dura 20.000 ciclos de apertura y cierre. Entonces, esa corredera no tiene el estándar adecuado para tu necesidad, y eso va a hacer de que tu producto al final no cumpla con esos estándares de calidad que espera tu cliente, y puedas tener después un problema serio. Entonces, ¿cómo verifico esto? Haciendo los análisis de los controles, ¿no? Bien, igual, en el caso de los armarios ocurre lo mismo, podemos verificar las bisagras. Como se dan cuenta, en estas bisagras tiene para colocar 4 tornillos, pero no, los operarios, por un tema de premura y de apuro, no colocan los 4, terminan colocando 2 nada más, como en este caso. Y por el movimiento que tiene de apertura y cierre de la puerta, que es un ensayo de durabilidad para ver cómo se comporta la bisagra, por el movimiento se terminaron saliendo los elementos internos de la bisagra, terminó fallando, y todo porque no se colocó la cantidad de tornillos de fijación como dice el proveedor. También tuvimos presencia de óxido. Todas estas cosas se pueden detectar a través de la evaluación. Bien, eso es todo con respecto a la presentación, ¿ya? Muchas gracias. Pueden hacer las preguntas. Podemos entrar a compartir nuestras experiencias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Aldo. Sí, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, puede abrir su micrófono o escribirlo en el chat y gustosamente los vamos a atender. Y mientras tanto también, Aldo, quizás nos puedas comentar un poco sobre los servicios que pueden encontrar en el sitio Madera con respecto a la verificación de la calidad. Sí, gracias, Joana. Bien, el CITE Madera tiene diferentes áreas, ¿ok? Tenemos nosotros como institución, en pro del apoyo al sector para que puedan desarrollarse, tenemos servicios como el área de laboratorio, en el cual brindamos a través de los ensayos la validación de los productos, ¿ok? Tenemos el laboratorio de materiales e insumos, tenemos el laboratorio de productos terminados, tenemos el área de soporte productivo. En esta área tenemos una planta piloto que está a disposición con equipamiento de alta tecnología para que le pueda dar soporte a las empresas que no cuenten con alguna máquina para un determinado proceso. Por ejemplo, a nosotros nos buscan cuando una empresa no tiene una espigadora, escopladora, que justamente es uno de los puntos críticos, álgidos en el ensamble de un mueble de madera.
entonces nos buscan para que hagamos ese proceso de elaborar esa espiga y escoplo, y después los empresarios se llevan las partes y piezas y los ensamblan en sus instalaciones. Tenemos el área de capacitación también. El área de capacitación cuenta con un programa de cursos anualmente que salen en diferentes temporadas, y estos cursos están evocados justamente para el sector de la madera y el mueble. Tenemos cursos de acabados, tenemos cursos de costos, cursos de control de calidad, donde ahondamos. Lo que hemos visto ahorita es de manera muy general, por el tiempo que tenemos. He tratado de explicarles de manera muy general todos los puntos que he creído conveniente poder transmitirles, pero tenemos cursos específicos para poder abordar con mayor énfasis estos temas. Hay cursos, por ejemplo, de implementación de 5S. Tenemos también el área de diseño. Nosotros tenemos un área de diseño que está engranado con el área de soporte productivo y con el laboratorio. Esta área de diseño cuenta con profesionales que van a plasmar sus ideas. A veces hay empresarios o carpinteros que tienen algún pedido con algún cliente, pero no tienen la experiencia, cómo plasmar esas ideas o esos conceptos en un diseño tridimensional y que después sea llevado a planos constructivos. Entonces nosotros podemos brindarles ese servicio, y después ese diseño es prototipado en planta piloto, y después ese prototipo es llevado al laboratorio para ser validado, y engranamos todo el círculo de calidad para asegurar de que el producto que la empresa o el empresario que quiere realizar este proyecto pueda cumplir con los estándares. ¿Ok? También tenemos el área de certificación de competencias laborales. No sé si acá habrá algún carpintero, o ustedes son empresarios y tienen carpinteros que quizás vienen de conocimiento familiar. Ellos saben procesar la madera, pero no tienen ningún cartón que pueda respaldar ese conocimiento. Entonces el CITE Madera está acreditado por el Ministerio de Trabajo para poder hacer esa evaluación, y a través de esa evaluación emitirle un certificado a nombre de la Nación, del Ministerio de Trabajo y del CITE Madera. Se le emite un certificado en donde se indica de que el carpintero es competente en ciertos procesos de la carpintería y tiene el conocimiento. Entonces, de esa manera se acredita que el carpintero tiene conocimiento técnico para hacer ciertas labores. ¿Ok? De allí tenemos el área de asistencia técnica. El área de asistencia técnica está conformado por especialistas también que manejan herramientas como el SCORE, herramientas como la 5S, Kaizen. Son herramientas que permiten a las empresas mejorar y optimizar espacios, materia prima, tiempo, mano de obra, a través de las herramientas que tienen estas metodologías. ¿Ok? Entonces, también en nuestra página web, contamos con libros y bibliografía que pueden ser descargadas. Ustedes pueden entrar a esa página web, piden una autorización y les van a permitir descargar estas bibliografías que cuenta el CITE Madera. También me gustaría comentarles que existe un aplicativo, ¿ok? Hay un aplicativo que se llama Calculadora Che, ¿ya? Es un aplicativo que está para cualquier app en teléfono, ¿ya? Este aplicativo nos permite obtener el contenido de humedad de equilibrio de la madera a nivel nacional. Si pueden ver, este es el aplicativo, es el contenido de humedad de equilibrio de la madera. Che se llama, Calculadora Che. Este aplicativo
de ahí les vamos a pasar el link, les voy a pedir a Joana que después les envíe junto con la presentación el link para que puedan descargar ese aplicativo, porque les va a ayudar a tomar decisiones. Si en algún momento tienen algún proyecto de elaborar algún mueble, no sea mobiliario escolar, cualquier tipo, puertas, pisos, o ustedes mismos se ven en la necesidad de cambiar el piso de su domicilio por un piso de madera, ¿qué contenido de humedad tiene que estar la madera para que yo pueda hacer la compra y no tenga problemas? Porque normalmente, ¿qué ocurre? Se contrae la madera, porque está muy húmeda y se va contrayendo y después terminan habiendo unas líneas y no es agradable, ¿no? Entonces, estas decisiones las pueden tomar a través del uso de herramientas, ¿ya? Esas son los servicios que nosotros brindamos como institución, ¿ya? Pueden acercarse a nosotros en cualquier momento o escribirnos. Ahí Joana les está poniendo, está mi correo, está el número del CITE, está la página web del CITE también. Juan Carlos pregunta, ¿cuánto cuesta certificarse? ¿Cómo se hace? Ya, ok. En cuanto a la certificación de competencias laborales, ok, ponte en contacto con nosotros. El costo es módico, no cruza, creo, los 150 soles. No cruza los 150 soles. ¿De qué trata esta evaluación? Hay diferentes, vamos a decir, grupos de evaluaciones. Hay la del procesamiento de madera habilitado, hay la de maquinado, hay el de ensamble. Entonces, ¿qué va a pasar? En el de habilitado, te van a dar un plano constructivo y te van a dar la madera y tú vas a leer el plano, ¿ya? Vas a interpretar el plano, vas a hacer la fabricación, van a tener las máquinas y van a procesar, van a hacer todo el proceso de transformación de la madera para obtener el producto que te están pidiendo en los planos, ¿ok? Y de esa manera el evaluador va a ir calificando tu expertise con respecto al entendimiento y desenvolvimiento en el proceso de fabricación. Entonces, con eso te van a entregar, una vez que tú apruebas ese examen, se te emite el certificado, ¿ok? Te pones en contacto con nosotros, sí, me dices que eres de Chiclayo, no hay ningún problema. Ahí vamos, ponte en contacto con nosotros, yo te voy a derivar con el área. Ahora, por el tema de la pandemia, han estado implementando también la evaluación de manera remota. Ya hoy en día el mundo ha cambiado, ya no necesitamos estar presentes físicamente para evaluar, ¿ok? Ni para hacer muchas cosas. Hoy en día ya con las herramientas que tenemos, se pueden hacer de manera remota. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Están abiertas los micros para que puedan... Sí, por el ¿Qué momento tal, no Manuel? tenemos Adelante. otra pregunta, pero justamente ahí le estoy también indicando el número de teléfono y correo, número de WhatsApp y correo electrónico que se pueden contactar si desean más información sobre la certificación laboral. Y también, también les adjunté el link para que se puedan bajar el aplicativo de la calculadora H Perú. Gracias, Iván. Esta presentación y también ya el video en YouTube se lo vamos a pasar a sus correos electrónicos. Muchas Entonces, gracias. si no hay más preguntas, doy Hay muchas una gracias pregunta. Manuel Salirrosas ha levantado la mano. Manuel, te escuchamos. a ver, Manuel. Hola, Aldo. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Felicitaciones por tu exposición. Bastante Gracias. interesante. Bueno, cada día uno va aprendiendo muchas cosas en este proceso, ¿no? Y hay algo que venimos desarrollando a través del CERFOR, justamente lo que tú has indicado, la ficha de homologación de mobiliario escolar, que está liderando y que viene desarrollando, y que de esta manera se va impulsando el sector forestal. Y vamos a trabajar de varios productos de madera, ¿no? Pero el tema que justamente lo has tocado es el tema del mobiliario, ¿no? Y lo explicaste bastante bien el tema de madera,
Y lo que me queda en la duda a mí es que en el tema del mobiliario de metal, ¿no? Se incluyan productos de madera que no están en la norma, ¿no? Justamente, y también lo presentaste como una debilidad ahí también en tus gráficos o tomas, que justamente ese mobiliario de metal, ¿no? Por ejemplo, la silla, que tiene un asiento y tiene un espaldar, la norma no contempla madera, sino tableros, ¿no? Tableros derivados de la madera, ¿no? Porque justamente ahí sucede lo que indicaste, ¿no? Quizás un mal pegado, un mal ensamblado y todo ese tema, ¿no? De repente es revisarlo bien, la norma, porque la norma no está hablando del tablero en sí de madera, y eso es lo que justamente Minedu presentó dentro de sus requerimientos. Entonces, yo creo que acá sería bueno repasarlo bien, esta norma, porque al final va a ayudar a estos procesos, ¿no? Pero sí, en el tema de madera, sí existe el procedimiento ya establecido para el caso de los asientos y espaldares de madera, ¿no? Donde claramente está establecido y eso sí se desarrolla con madera. Gracias. Gracias, Manuel. Bien, bueno, la exposición no ha sido hablar de la norma 260015, ¿ok? Es hablar sobre herramientas de calidad, ¿ya? Ese es uno. Y lo que he dado son ejemplos y lo que ha ido ocurriendo en experiencia, lo que hemos ido viendo, ¿ok? No, la norma habla sobre materiales a ser utilizados en muebles, ¿ok? La norma no te dice el diseño, no te dice si el respaldar tiene que ser en madera o el asiento tiene que ser en madera y lo demás es en metal, no. La norma lo que te dice es, tú tienes diferentes materiales que pueden ser utilizados, ¿ok? No te está hablando de diseño, la norma no te habla de diseño, ojo, eso no está hablando la norma. La norma te habla, como te reitero, es si vas a utilizar madera, la madera que vas a utilizar tiene que tener estas propiedades físico-mecánicas mínimas para que pueda ser utilizado en mobiliario. Los defectos aceptados y no aceptados son estos. Es lo que te dice la norma. La norma no te está hablando si el tablero contrachapado falló por esto, no falló por esto. No, no, no. Eso no habla la norma. Lo que yo he mostrado ahorita son algunas circunstancias en las cuales nos hemos encontrado y en experiencia cuando hemos evaluado diferentes productos, ¿ok? Tanto de metal, tanto de plástico, tanto de madera y diferentes experiencias. No estamos hablando de algo específico. No lo tomemos como algo específico. Yo estoy hablando de manera general y lo que se ha ido encontrando en nuestra experiencia de manera general. La base de esta charla ha sido la explicación sobre qué herramientas tengo yo como empresario que utilizar o puedo utilizar al momento de hacer mi proceso de fabricación para que al final, cuando yo vaya a entregar mi producto, no tenga problemas. Esa es la base de esta capacitación. Y respecto a las fichas de homologación, sí existen las, justamente lo que acabas de mencionar, están las fichas de homologación. Es una herramienta, como lo había comentado, que va a facilitar. Hay, como tú mismo has dicho, Serfor ahorita está liderando el tema de las fichas de homologación para productos maderables. Estamos a la espera de que se aprueben esas fichas para que facilite las compras, ¿ya? Ese es el fondo de esta exposición, Manuel. Ese es el fondo de nuestra exposición. Muchas gracias por tu aporte. Y como les digo, estos son ejemplos nada más que se han mostrado para ver cómo se ha ido comportando los diferentes materiales. No hay nada específico. Son los diferentes materiales, tanto en melamine, como madera, como metal, plástico, los diferentes fallas que hemos ido
encontrando en el transcurso de nuestra experiencia. Ok, Muchas gracias, Aldo. Sí, definitivamente el trabajo a nivel interinstitucional tiene que sumarse día a día en el bienestar del desarrollo del sector, ¿no? Yo agradezco bastante tu información. Nos interesa que todas las regiones del Perú justamente conozcan estos procedimientos, ¿no? Porque ayudan a mejorar una producción, ayudan a mejorar la calidad del producto y garantizan también la sostenibilidad del producto a largo plazo. Gracias. gracias, Manuel. Y eso es lo que tenemos justamente. Yo ahorita siento un poco de pena, pues, ¿no? Porque la experiencia que hemos ido adquiriendo en la institución y que quien habla puede ser de ayuda para los empresarios. A mí me hubiese gustado que estuviesen más empresarios aquí participando para que ellos puedan tener en cuenta qué cosa hacer, y de repente, si en algún momento de lo que les he podido explicar quieren ahondar en mayor detalle, ya se ponen en contacto con nosotros directamente y podemos de esa manera ir trabajando de repente en la implementación de las herramientas, que es lo que les va a ayudar. Podemos ir a la planta de procesamiento, sus talleres, hacer un diagnóstico, hacerles todo un plan de trabajo para que implementen las herramientas y puedan hacer los análisis, y de esa manera va a favorecer a todo el sector, porque nuestro nivel de calidad de productos va a comenzar a despuntarse, y vamos a poder sopesar justamente, Manuel, la importación que nos afecta, pues, ¿no? Nos afecta al sector. Entonces, si nosotros podemos ser competitivos, vamos a poder lograr ganar esta eh, eh, competencia con los diferentes productos que llegan de otros países, o competencia con otros materiales, ¿no? Porque la madera es un material noble y versátil en el uso, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no. Bueno, le agradezco nuevamente a Aldo y a todos. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan